Yo no imaginaba que conocería el infierno real aquella noche, porque estaba a punto de morir. Yo creí haber conocido el infierno, pero después de aquella noche supe que sí existía de verdad. Hay una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mi nombre es Byron. Vengo de un pueblo de Guatemala cerca de Chiquimula llamada El Paste. Y esta es mi historia. Desde que era joven siempre tuve un anhelo, y era el servir a mi patria. Pues desde niños veíamos a los soldados y muchas veces jugamos fantaseando estar en medio de una guerra. Nosotros mismos fuimos testigos de la guerra civil en mi país, que cobró varias vidas, y de cómo el ejército cazaba a las personas que estaban acusadas de ser comunistas, librando duros combates con las autodefensas. Por otro lado, provengo de un hogar humilde. Soy el cuarto de 8 hermanos, 3 de ellos también militares. Mis padres siempre trataron de darnos lo mejor, pero la pobreza en la aldea donde yo vivía provocó que mis hermanos mayores salieran en busca de oportunidades. Fue por ellos el primer contacto con las Fuerzas Armadas, y es que tuve esa posibilidad cuando uno de mis hermanos, que era militar, tenía un amigo que lo fue a visitar. Recuerdo bien que ese hombre era temido y respetado en la aldea, pues tenía un rango dentro del ejército. De hecho, fue por el que mis hermanos se habían alistado, y era bien sabido que era un caibil. Para los que no saben, los caibiles son soldados de élite que han recibido entrenamiento tanto físico, pero sobre todo mental, que los convierte en auténticas máquinas de matar. Uno de mis hermanos siempre me contaba de los operativos donde su amigo participaba, muchos de ellos encaminados a la lucha contra el narcotráfico, además del combate contra las maras y los traficantes de indocumentados que azotaban la frontera con México. Al conocer a este hombre, que se llamaba Gerson, y compartía en una tarde donde habíamos bebido un poco, no quise desaprovechar la oportunidad, pues deseaba el saber las historias de voz propia de aquel caibil que era muy reservado. Pero al calor de las bebidas me contó sobre algunos operativos donde hizo uso de todas sus habilidades y destreza, de cómo había combatido contra gente del crimen organizado, en desventaja y en circunstancias extremas, cosa que en más de una ocasión lo había puesto al borde de la muerte. Esto provocó en mí un deseo grande de ser como él, en gran parte porque aquel hombre me dijo que eso era solo para verdaderos hombres, pues a él le había tocado ver muchos que iniciaban el entrenamiento, que salían llorando derrotados, y yo, aunque solo era un patojo, como se le dice a los jóvenes en mi país, quería probar que sí podía. Al enterarse, mis amigos y familiares decían que era muy peligroso, puesto que ya habíamos perdido a uno de mis hermanos, del cual jamás se volvió a saber nada. Pero yo estaba seguro de mi vocación, por lo que decidí, primeramente, enrolarme en las Fuerzas Armadas. Mis padres y mis familiares, al enterarse, me dijeron que no sería una tarea sencilla, que quizás era mejor olvidarme de todo aquello, pues temían que esa obsesión fuera a terminar mal. Pero que si eso era lo que quería, que lo intentara. Así que con esfuerzo y con el apoyo de mis hermanos mayores, me uní a ellos para alistarme en el ejército. Pronto mi actitud y ganas de aprender me permitieron sobresalir respecto a mis demás compañeros, por lo que mis superiores me veían con un gran potencial. Cuando regresaba a mi casa, mis amigos y mis familiares veían el cambio tan notorio que había en mi persona, puesto que ahora era muy disciplinado. Pero otra cosa que también notaron es que mi carácter era frío y distante con las demás personas. Mi madre, al conocerme y saber que de todos sus hijos siempre fui el más cariñoso con ella, me preguntó al respecto. Yo solo le respondí
que no debía mostrar debilidades. Así siguió transcurriendo el tiempo, hasta que por fin tuve la oportunidad de recibir ese tan ansiado entrenamiento. Recuerdo bien que uno de mis superiores me dijo: vamos a ver si estás listo para el infierno. Y es que así se le conocía el lugar donde recibían el entrenamiento para ser Caibil. Este se encontraba en un lugar llamado Poptum Petén. Ese lugar por algo era llamado el infierno, y es que aparte del entrenamiento, el lugar tenía elevadas temperaturas, pues es parte de la selva tropical, además de una infinidad de insectos y serpientes que lo vuelven aún más peligroso. Desde el comienzo, todo fue extremadamente difícil, pues una de las cosas que los instructores nos enseñaban era que la mente dominaba el cuerpo. Por tanto, todo aquel que quisiera ser un Caibil debería ser capaz de dominar todos sus miedos. Había que perder el asco de comer cualquier cosa. Algunas veces nos dejaban sin comer para que buscáramos nuestro propio alimento, por lo que ya se imaginarán qué comíamos: insectos, serpientes y todo lo que tuviéramos a nuestro alcance. Además, aprendimos a manipular explosivos, a permanecer y a volvernos uno con la naturaleza, pues gran parte de las misiones tenía que ver con espionaje y exploración. Recuerdo que a veces perdimos la noción del tiempo, pues el entrenamiento era cualquier hora del día. De las cosas que quedaron grabadas en mi mente fue cuando nos hicieron escalar a través de unos riscos. Esa era una de las mayores pruebas, pues muchos compañeros cayeron sufriendo fuertes lesiones, pues todo lo hacíamos sin protección, simplemente haciendo uso de nuestro cuerpo y nuestra habilidad. Pero sin duda, la mayor lección que recibimos fue hacer lo que fuera necesario para cumplir nuestras misiones, sacrificando lo que fuese necesario, inclusive a nuestros mismos compañeros. Recuerdo que fuimos muy pocos los que completamos el entrenamiento. Cuando salí de aquel lugar, sentía una enorme satisfacción. Confieso con mucha vergüenza que una de las cosas que cambiaron dentro de mí fue que me volví una persona arrogante, muchas veces intolerante, pues al saber que la gente me temía, muchas veces abusé y maltraté a las personas sin ninguna razón alguna. Tal parecía olvidada mi vocación de servir a los demás. Después de eso, pronto comenzaron las misiones. Muchas de ellas muy arriesgadas, porque en aquel tiempo se había intensificado la lucha contra el narcotráfico. Sufrimos muchas bajas, puesto que tumbamos varios cargamentos de gente muy pesada. Recuerdo muy bien algo que cambiaría para siempre mi percepción del servicio militar, puesto que altos mandos estaban coluidos con los narcotraficantes. Recuerdo que en una ocasión nuestro superior nos hicieron que escoltáramos una carga hasta llegar a la frontera. Los narcotraficantes se burlaban en nuestra cara. Eso creo que fue un conflicto en mi interior, pues comencé a ver la realidad, que éramos simples peones de nuestros superiores que se enriquecían arriesgando nuestras vidas. En más de una ocasión participamos ayudando a narcotraficantes en su guerra que tenían por el territorio. Pero sin dudarlo, la gota que derramó el vaso fue el ver cómo una de las fiestas que aquellos capos hicieron, uno de mis compañeros murió, pues lo usaron como diversión en aquella fiesta. Recuerdo que luego de ese evento, yo deserté y regresé a la aldea de donde era originario, hasta que uno de mis antiguos compañeros fue a visitarme para ofrecerme trabajo que cambiaría mi vida para siempre. Este se había unido a un grupo paramilitar que servía de escolta para uno de los cárteles mexicanos. Decepcionado del servicio y con falta de oportunidades, me decidí a aceptar aquel trabajo. Poco a poco fui escalando en la organización y comencé a hacerme de mucho dinero, por lo que podía ayudar sin problemas a mis familiares. Pero aunque la paga era buena, no estábamos ajenos al peligro.
Constantemente recuerdo que disputábamos territorios con algunos cárteles rivales. Yo era un lugarteniente de uno de los capos más grandes. Recuerdo que por aquellos días se nos pidió que fuéramos a apoyar, pues el patrón se quería apoderar de unos sembradíos de amapola. Nuestros compañeros que habían marchado adelante informaron que los sembradíos estaban intactos y que nadie había puesto resistencia. Pero todo cambió. 3 días después fuimos informados que nuestros compañeros habían sido emboscados, por lo que al llegar hasta aquel lugar vimos a los hombres masacrados por todos lados, a excepción de uno de nuestros compañeros que estaba agonizando y nos decía que aquello contra lo que nos enfrentábamos era el mismo diablo. Yo me reí y le dije: no, yo soy el mismo diablo. Pues una de las cosas que me había llevado a tener el respeto dentro de la organización es que yo no tenía miedo a nada ni a nadie. El entrenamiento recibido me había permitido formarme un carácter a prueba de todo. De hecho, había perdido toda inmunidad, pues no me tocaba el corazón a la hora de ejecutar a mis enemigos, haciéndolo muchas veces de una manera cruel y sádica, por lo que incluso los miembros del cartel al cual yo pertenecía me temían y me llamaban el diablo. Le dije al hombre: más vale que ahorita mismo me digas qué es lo que sucedió en este lugar. El hombre con mucho esfuerzo trataba de explicarme que habían sido emboscados desde hacía varias noches por algo que se movía en la oscuridad. Algunos de los compañeros decían que se trataban de unas brujas, pues en más de una ocasión pudieron ver enormes bolas de fuego surcando los cielos. Además de esto, porque en los alrededores, entre la gente de los pueblos, se decía que en esa parte de la sierra, tiempo atrás, algunos hombres armados habían llegado a sembrar el miedo, obligando a la gente a trabajar sembrando amapola. Lo que estos desconocían era que en esa zona estaba maldita, pues tiempo atrás se encontraron varios altares donde habían hecho sacrificios. De hecho, varios de los hombres que custodiaban los sembradíos fueron encontrados masacrados y sus cabezas empaladas y colocadas en unos altares donde había símbolos muy extraños. Esto hizo que el terror se apoderara de aquellos hombres, por lo que los pocos que quedaron se fueron dejando aquellos sembradíos. Yo lo escuchaba, pero no creía en nada de lo que me dijo. Luego, en eso, aquel hombre falleció. Después de aquel suceso, lo primero que hice fue cerrar un perímetro alrededor de los sembradíos y movilicé a los hombres, montando guardia de día y de noche. Así transcurrió una semana y todo parecía normalizarse, hasta esa noche, donde ya cerca de la madrugada se pudieron escuchar múltiples detonaciones. Eran los hombres que estaban cuidando parte del sembradío. De inmediato, todos nos pusimos en alerta y fuimos para ver qué acontecía. Al llegar contemplamos una escena que nos llenó de horror y espanto, pues pudimos ver a un grupo de aves enormes, de rasgos grotescos, dándose un festín con lo que quedaba de nuestros compañeros. Rápidamente abrimos fuego a discreción. Lo extraño fue que nuestras armas parecían atascadas. Las aves, al percatarse de nuestra presencia, comenzaron a volar, elevándose, lanzando chillidos que parecían risas burlonas. Yo trataba de controlarme, pues la misión estaba a mi cargo, por lo que uno de mis hombres me preguntó en un tono desesperado: ¿qué haríamos? Yo no podría fallar. Eso era una de las cosas que había aprendido en mi entrenamiento: el nunca renunciar a ninguna misión, y más porque el patrón había depositado toda su confianza en mí, por lo que le dije a los hombres que defenderíamos ese territorio aunque tuviéramos que morir en el intento.
Al día siguiente, uno de los hombres, que era del estado de Veracruz, me comentó que aquello contra lo que nos enfrentábamos no era de este mundo, que sin duda alguna aquellas aves que vimos la noche anterior no eran otra cosa que unas malditas brujas. Él me dijo que no importaba lo que hiciéramos, estas terminarían con todos nosotros, pero yo no estaba acostumbrado a recibir consejos de nadie, por lo que le dije que ahí solo habría de dos sopas: o se quedaba para pelear a mi lado, o yo mismo terminaría con él. Aquel hombre con una mirada resignada me dijo: si quieres sobrevivir tenemos que prepararnos para luchar contra esas malditas. Este hombre, al ser de un poblado pequeño, ya había tenido experiencias al tratar con esos seres, por lo que me dijo que nuestras armas no le harían ningún daño alguno. Me dijo que deberíamos curar las balas y que deberíamos ver la manera de ir a la iglesia para bendecir nuestras armas. Yo le dije que no necesitábamos de supersticiones y que no necesitaba de gente cobarde. Sin duda alguna, ese fue un error que hasta el día de hoy me lamentaré. Y sucedió que esa misma noche, cuando los hombres estaban montando su guardia, aconteció lo mismo que la vez anterior. Pero esta ocasión estas malditas comenzaron a rodearnos de tal manera que cada uno de mis hombres sucumbió ante esos horrendos seres. Estas malditas eran muy rápidas y astutas, pues no es que atacaran al azar, sino que se veía que cada movimiento estaba calculado. Hombre tras hombre caía en el embate de estas horribles aves. Les puedo asegurar que cuando tuve frente a frente a una de ellas, me llené de miedo y mojé mis pantalones, pues pude volver a experimentar ese miedo que yo creía que había perdido. Pues lo que vi era algo aterrador. Al tener cerca a uno de estos seres, me abalancé para tratar de degollarla con un machete, pero al estar frente a ella, pude ver su aspecto. Era asquerosa, pues su rostro era similar al de una anciana con su piel reseca y su rostro lleno de erupciones. Pude ver también que en lugar de boca, esta tenía un enorme pico del cual asomaba lo que parecía una lengua fina y esos ojos que parecían dos llamas de fuego que me miraban fijamente. Recuerdo también que en lugar de plumas, parecía tener una horrible pelusa apelmazada y unas garras prominentes. Cuando sus ojos se clavaron en mí, pude sentir un escalofrío por todo el cuerpo, pues pude ver que mi muerte estaba cerca. Esta de inmediato me atacó. Debo admitir que al estar en esa posición y sentirme vulnerable me sobrepasó, pues yo siempre pensé que había conocido el infierno al convertirme en un caibil, sin imaginar que conocería el mismo infierno, el infierno real. Aquella noche estaba a punto de sucumbir, pero algo extraño sucedió, pues hubo algo que comenzó a hacerles frente a esas malditas brujas. Pude ver que varias sombras las estaban atacando, logrando terminar con una de ellas. Al otro día, cuando desperté, pude ver un hombre ya entrado en años que me ofrecía café. Este me dijo: por poco y te friegan, muchacho. Yo no entendí y quizás él pudo ver mi rostro lleno de confusión. Así que me dijo: aquello que vistes no fue un sueño, muchacho. Fueron unas malditas brujas que acabaron con todos tus compañeros y de no ser por mí, ya estarías muerto. Yo, adolorido por las heridas sufridas, trataba de hablar, pero estaba muy débil, por lo que solo le pregunté: ¿quién es usted, señor? El hombre dio un sorbo de café y dijo: yo soy alguien al que le gusta el dinero. Gente con mucho poder nos contrataron para recuperar estos terrenos. Mis dos compañeros cayeron porque no me hicieron caso. Ahora lucho solo. Es mucho el dinero que está en juego y no lo dejaré ir. Nunca pensé encontrar al contrario aquí, por lo que ya te podrás imaginar lo que te espera, muchacho. Así que dame una buena razón para no entregarte con esa gente.
Yo no sabía qué decir, pues aunque me había salvado la vida la noche anterior, sabía que lo que me esperaba era mucho peor. Yo solo le dije: viejo, estoy en tus manos, haz lo que mejor te parezca. El viejo se quedó pensando por un momento y me respondió: tienes una mínima oportunidad de sobrevivir. Te necesito para que me ayudes contra esas malditas brujas. Sabía que no tenía de otra, por lo que le dije: está bien, pero prométeme que de sobrevivir me vas a dejar ir. Él dijo: está bien, y te lo prometo, nada más porque lo más seguro es que no pases de esta noche. Yo le dije: ¿cómo vamos a terminar con esas malditas? El hombre me respondió: hay cosas contra las cuales ellas no tienen defensa. Una de ellas son oraciones para bloquearlas, la sal o las balas curadas. Y es ahí donde necesitaré de tu ayuda, pues mientras yo las bloqueo, necesito que tú me ayudes a terminar con ellas. También me dijo que me daría armas, pero por tu bien es mejor que no intentes traicionarme. Yo acepté, pues mi instinto de supervivencia, y porque en parte le debía la vida, yo sabía que en este punto mis creencias y mis miedos habían cambiado y mi mente me llevaba a no utilizar la razón y hacer simplemente lo que aquel hombre me pedía. Así nos alistamos para lo que enfrentaríamos aquella noche. Recuerdo que el viejo me entregó un machete y un arma, el cual previamente ya lo había curado, y las balas también. Debo confesar que por mi mente cruzó la idea de traicionar al viejo, pero también sabía que él era el único que me podría ayudar a terminar con esas malditas brujas, por lo que decidí seguir con el plan que habíamos hecho. Ambos estábamos cerca de una hoguera que encendimos previamente. También habíamos impregnado sal en nuestros machetes, por lo que ya cerca de la medianoche se desató el infierno en aquel lugar. Recuerdo que aquellas aves comenzaron a surcar el cielo, rodeándonos. El viejo me dijo: muchacho, debes conservar la calma. Deja que ellas se acerquen para atacarnos primero. Por lo cual tuve que soportar la ansiedad y esperar cuando las aves estuvieran cerca del viejo. Comenzó a decir una oración, por lo que las brujas comenzaron a caer. Fue ahí donde el viejo me dijo: es hora, muchacho. Rápidamente me abalancé y abrí fuego contra 2 de las aves que se encontraban en el piso. En esta ocasión, las balas pudieron penetrar su gruesa piel, provocando unos quejidos de mucho dolor. En eso el viejo se acercó para rematarlas con su machete, pero este fue alcanzado por otra de las brujas, lanzándolo al piso, teniéndolo a su merced. En ese momento pasó por mi mente la idea de dejar que aquella ave terminara con él, pero algo dentro de mí me hizo ayudarlo, disparándole a la bruja, terminando con ella, recordando el juramento que había hecho de servir a los demás. Lentamente el viejo se pudo incorporar, cruzamos miradas, pero el peligro no había terminado, pues ahora yo fui atacado por otra de las brujas. Sus garras penetraban en mi carne, lo que me provocó una fuerte hemorragia. Parecía que todo había terminado, pero en un momento el viejo se abalanzó contra esa maldita bruja, bañándola de sal, provocando que ésta me soltara, para después mirar cómo el viejo le volaba la cabeza. Esta vez todo había terminado. Mi mente estaba llena de dudas. Mi mente volaba. Había estado en el infierno verdadero. Las manos me temblaban, pero también pensaba en lo que me haría aquel hombre. Así, al rayar el alba, cuando los primeros rayos del sol daban su luz, aquel viejo me aplicaba un torniquete en el brazo, pues había perdido mucha sangre. Mientras me recuperaba, el hombre me dijo: puedes irte, muchacho, yo soy un hombre de palabra, y a pesar de que eres un mercenario, puedo distinguir entre un hombre con honor. Tú eres uno de ellos, muchacho. Así yo le agradecí. Ese día fue como si hubiera vuelto a nacer. Como pude, me alejé de aquel maldito lugar en la sierra,
Al no saber qué hacer, regresé a mi tierra, pues imaginaba que el patrón nos había dado por muertos a todos. Infelizmente, a causa de aquella batalla, sufrí la amputación de mi brazo. Hoy en día, tan solo los recuerdos quedan. Al regresar a mi tierra en compañía de los míos, donde llevo una vida llena de carencias, pero siempre tratando de ayudar a mi gente, algo pude comprobar: que al final de cuentas, todos somos peones del mejor postor. No importa si es del gobierno o del crimen organizado, al final de cuentas, somos valiosos mientras somos útiles. Y hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.